Gloria al Dios eterno, a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, por la oportunidad que nos da una vez más este precioso domingo de predicar y enseñar su palabra, y a través del mensaje y de lo que Dios tiene preparado para el día de hoy, que esto pueda impactar y afectar tu vida para que se logre una transformación en el trato de Dios. Así que queremos enviar este cordial saludo a todos los que van a recibir esta palabra, que sea de edificación para tu vida. Si estás pasando momentos difíciles, déjame decirte que hay una salida. Nada hay imposible para Dios y para aquel que puede creer en Él, en Jesús. Así que declaramos, ¿verdad?, que lo que esté pasando en tu vida, aprende a confiar y a tener fe, pero en Jesucristo, como la fuente de la verdad y de justicia, de amor y de misericordia del Padre Eterno. Te bendecimos donde quiera que nos pueda estar viendo, en este país, Centro, Suramérica, en Europa, donde quiera que estemos, enviamos un saludo. La Iglesia de Cristo envía un cordial saludo. Carlos, muéveme la camarita para que dé un aplauso a los hermanos, el grupo precioso. Aleluya. Y así pues saludamos a todos nuestros hermanos, ¿verdad? En Carolina del Norte enviamos un cordial saludo a mi hermano Jorge Rodríguez, su familia, su esposa, su hija, a nuestro amado pastor Fernando y Nora Disco, ¿verdad?, que nos recibieron en Carolina del Norte, hasta esa ciudad preciosa de Stateville, a quienes pues aprendimos a amar en estos días. Así que enviamos un cordial saludo a todos, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Y si no mencionamos nombres, pero es que nos comparten este mensaje a muchas personas. A todos les enviamos un saludo en especial en el amor de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, estamos hablando sobre la familia y hoy quiero hablar acerca del gobierno de la familia. ¿Cuántos entendemos que necesitamos hoy más que nunca tener un orden familiar? Amén. ¿Cree usted que en los tiempos que estamos viviendo el enemigo se ha aprovechado para mantener o imponer el desorden en lo que es el área de una relación familiar? Entendemos que hay un montón de cosas que están funcionando mal de acuerdo a la sociedad. El enemigo tiene influencia sobre eso, el pecado y el mundo lo tiene, sin lugar a duda, pero el enemigo hace las cosas cuando encuentra lugar. Es más, hasta Dios hace las cosas cuando encuentra el lugar. Si Dios mismo no encuentra lugar en una familia, en el corazón de un hombre como esposo o padre, o de una mujer como esposo o madre, o de los hijos, amados hermanos, Dios mismo está limitado. El enemigo es igual, él va a tratar de imponer las cosas a su manera, pero él necesita también que se le dé lugar. Estamos viviendo tiempos y días cruciales porque estamos en los últimos tiempos, en lo que es de nuestra era, y la iglesia tiene que despertarse. Los oídos espirituales, los oídos del esposo, de la esposa y de los hijos como familia, tenemos que despertarnos al llamado y a la voz de Dios, a lo que Dios quiere hacer, y sobre todo lo que Dios quiere restaurar de nuevo, sobre todo en el orden del gobierno de la familia. Hoy vemos que hay matrimonio, pero no está tanto basado en el fundamento del correcto matrimonio, que es una relación entre un varón y una hembra. Hoy vemos una decadencia inmoral dentro de lo que es la relación en el mundo, ¿verdad? Que ahora a cualquier cosa se le llama matrimonio. A cualquier relación se le llama, ¿verdad?, que es una familia. Pero déjeme decirle, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el fundamento y el significado, la vivencia y la experiencia del matrimonio dentro de lo que Dios estableció desde el inicio es solamente en la relación de un varón y de una hembra, a donde se puede ver realmente que en el marco de la unidad de lo que Dios estableció para bendecirlo, se debe de conocer como el verdadero matrimonio, y ahí es donde funciona lo que se llama el término de verdadera familia. De ahí vienen los frutos de esa relación preciosa en el marco del matrimonio y del casamiento, lo que son los hijos, que la palabra nos dice que son como un tesoro para nosotros. ¿Cuándo fuimos hijos chiquiticos, tiernitos, y le dimos dolor de cabeza a los padres?
Amén. Usted fue muy santico, muy bien portadito desde que fue Sí, tiernito. sí. No, yo creo que nos Yo olvidamos. sí, yo sí. Algo le tuvimos que hacer a nuestros viejos, ¿verdad que sí? Que les tuvimos que sacar un poquito de cana por ahí. Pero también hay veces que los mismos hijos tienen razón, porque hay veces que los padres, en el papá o en la mamá, no ven ese verdadero ejemplo y testimonio. O sea que hay fallas de varias partes y de todas maneras. Pero Dios quiere restaurar las cosas. Amén. ¿Sabe que Dios es un Dios de orden Amén. y no de confusión? Y hoy más que nunca podemos aceptar y reconocer que Dios sí quiere restaurar el orden de la familia, sobre todo en el gobierno que Él ha establecido, basado en un verdadero matrimonio, en una verdadera relación conyugal y sobre todo luego en lo que sigue, en esa relación conyugal y después los frutos que vienen como generaciones. Dios tiene un orden para todo y Dios quiere restaurar hoy más que nunca el orden de la familia, para que vivamos conforme a los principios del Señor. Amén, amado. No todo lo que es matrimonio, no todo lo que se le llama o se conoce como familia hoy representa realmente lo que Dios ha establecido. La falla está desde el inicio, desde que el hombre cayó. Y hoy quiero continuar con esto en Génesis capítulo 3. Del versículo 1 al 6, voy a ir resumiendo, nos habla de la caída, de la tentación a que fue expuesto tanto el varón como la hembra, pero sobre todo el enemigo, aprovechándose de la serpiente como un animal astuto, en la continuación de lo que estamos hablando acerca de la familia. Y hoy queremos hablar de la restauración del gobierno y del orden de la familia, porque es necesario. Del versículo 1 al 6 encontramos cómo la serpiente, como un animal más astuto, es aprovechado por Satanás. Ya no era querubín, ya era el primer ser que se había rebelado contra Dios. Había querido destronar a Dios. Fue el primero que se introdujo por su vanidad, se volvió altivo y se volvió rebelde y desobediente contra Dios, a tal grado que la palabra de Dios dice que quiso destronar a Dios. Por eso Dios tiene que resistir, y aunque era un querubín y era un ser angélico con un verdadero objetivo y propósito de parte de Dios para exaltar y honrar a Dios, él falló. Amados hermanos, la desobediencia nos lleva a ser rebeldes y eso nos va a traer graves consecuencias. Se las trajo a aquel querubín que había sido criado de lo más hermoso, precioso, y llegó a ser la mano derecha de Dios para ser un adorador y un administrador de la tierra, y juntamente con ellos tenía muchos otros seres angélicos. El propósito era adorar, exaltar al Señor, pero debía mantenerse en lealtad y en fidelidad, pero no lo mantuvo. Y ahí es donde viene el problema, porque él no solamente le falló a Dios, sino que habiendo Dios restaurado la tierra y habiendo creado un nuevo ser en el ser humano, en el hombre y en la mujer, Satanás encuentra lugar de nuevo para dañar el propósito de Dios, y lastimosamente encuentra lugar en aquella pareja. El enemigo siempre va a tratar de buscar la familia para destruirla. ¿Ha cambiado el enemigo? No ha cambiado su método. ¿Cómo pudo introducirse y encontrar lugar en la parte femenina en Eva? A través de la mentira. Pero se le tuvo que dar lugar. Lastimosamente lo encontró, y de ahí vienen las consecuencias. Porque no solamente encuentra lugar en la mujer, que siendo engañada, dice la palabra, que cayó en transgresión, sino que después el hombre, oyendo la voz de su mujer, estoy resumiendo, ¿verdad?, vino y en vez de mantenerse firme en fidelidad y en obediencia a Dios, escuchó la voz de la mujer y le obedeció. Y de esta manera, voluntariamente, Adán desobedeció y cayó en transgresión y se volvió rebelde, igual que Satanás, contra Dios. Y ahí es donde están las consecuencias de lo que la humanidad sufre hoy en día. Estoy resumiendo esto. Después vienen las consecuencias, porque Satanás, mediante el engaño,
logra lo suyo, y el hombre y la mujer como matrimonio y familia desde el inicio, en quien Dios había depositado su confianza, su autoridad y su gobierno, le fallan. Ahora Dios no solamente tiene que ver con aquel querubín caído y todos los otros seres angélicos que se rebelaron juntamente con él contra Dios. Ahora Dios tiene otro problema, aparte de Satanás y los seres angélicos caídos. Ahora tiene un problema con el ser humano, quien había sido creado a la imagen y semejanza de él. ¿Por qué? Porque igual que aquel querubín, no se mantuvo en lealtad y en fidelidad, en sumisión y obediencia a Dios para sostener su autoridad y su gobierno. ¿Vamos entendiendo? Amén. Esto es importante, es vital, hermanos y hermanos, sobre todo a nosotros como iglesia y como hijos de Dios, que entendamos que en los últimos tiempos Dios quiere restaurar el orden de la familia en el gobierno de Dios, puesto en la familia. ¿Sabe que Dios puso a Adán como cabeza desde el principio en el matrimonio? Pero que ambos, tanto él como ella, tenían que estar sumisos y obedientes a Dios para sostener lo que Dios había puesto en su vida. ¿Qué cosa? Su autoridad y su gobierno. ¿Cuál era la característica antes de la caída en Adán y en Eva? Que Dios los puso para que señoreasen sobre toda la creación en la tierra, para que gobernaran. Todo estaba sujeto en las manos de ese matrimonio. Dios les había dado toda la potestad y la autoridad para gobernar, para sojuzgar sobre todas las demás seres criados, pero le fallaron al Señor. Lo único que Dios no le había dado a Adán y a Eva prácticamente era tener ejercicio de su autoridad y poder sobre los cielos, allá en el lugar donde está, pero de ahí sobre la tierra y toda la creación, ellos tenían la responsabilidad de gobernar. ¿Cree usted que es necesario restaurar este orden en el gobierno de la familia para representar a Dios? Amén. Si es necesario, y la iglesia somos responsables. ¿Cuántos hemos tenido el privilegio de estar casados aquí y tener frutos, tener hijos? Amén. Porque algunos están niños, algunos están jóvenes, no se han casado todavía, pero le llegará su tiempo en su debido momento, y van a entrar a ese nivel de esa experiencia del matrimonio. Y le voy a decir una cosa: hay lucha en el matrimonio, hay lucha en la familia, y el enemigo siempre va a tratar de infiltrarse, igual como lo logró en el principio, para tratar de engañar, usando ¿qué cosa? La eficiencia en lo cual él es experto, es un profesional, y por eso le llama la palabra de Dios padre de mentira. Él es experto. ¿Ha cambiado el método? No ha cambiado el método. Él sigue funcionando a través de la mentira y logrando engañar a la familia. ¡Qué terrible! Pero las consecuencias se dan. Del versículo 7 en adelante, en el capítulo 3 de Génesis, leemos lo siguiente. Y yo quiero comenzar continuando en esta enseñanza y prédica, en este tema de la familia, y a través de lo que es la restauración del gobierno de la familia, las consecuencias de la desobediencia, juicio y maldición que recaen. La vez pasada lo tuvimos ahí repasando un poco, no lo detallamos, pero hoy quiero detallar un poco más acerca de esto. Cuando el hombre y la mujer le fallan a Dios, note que vienen las consecuencias. Satanás les había dicho: miren, si ustedes realmente hacen lo que Dios les dice, sabe Dios que Dios no lo quiere que lo hagan y que dejen de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque sabe Dios que ustedes van a ser igual que Él. O sea, los tentó y logró eso realmente, y lo hizo. Pero realmente sucedió esto. La palabra dice lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ahora, ¿qué clase de ojos se refiere aquí? ¿Ojos físicos? Bueno, Adán y Eva no nacieron ciegos. Físicamente ellos miraban siempre. Cuando se habla de aquí de ojos abiertos, se refiere a ojos en el ámbito sobrenatural espiritual. ¿Sabe? ¿Cuántos saben de que hay ojos espirituales? Amén. O sea, en el espíritu, del espíritu. Ver en el espíritu y percibir en el espíritu no son con los ojos físicos, son con los ojos del espíritu. Y es algo que solamente puede suceder cuando se tiene un impacto y una relación verdaderamente con Dios, porque Dios es espíritu. Sin embargo, en la desobediencia,
los ojos de ellos para entonces ver y obtener el conocimiento del bien y el mal, si fueron abiertos. Satanás le estaba diciendo alguna razón y tenía lógica y verdad en ese aspecto. Dice, y conocieron, después que fueron abiertos sus ojos espirituales, y conocieron, o sea, entendieron. Antes de eso, la palabra de Dios dice de que ambos estaban desnudos. Amén. Cuando fueron creados. Sí. Y antes de la caída no sentían ni miedo ni se sentían avergonzados. Se miraban desnudamente, pero había un aspecto de pureza y de santidad que era normal y natural para ellos. Y no había pasado absolutamente nada malo. No había consecuencias, no había algo que se había revelado como algo de maldad en la práctica y en la vivencia, aunque se miraban desnudos. Había un espíritu y una atmósfera de santidad y de pureza, no de malicia. Amén, amados. Amén. Ahora es terrible, hermano, porque hay que estar luchando con la mente, con las imágenes, ¿cómo se llama? Malicia, con los deseos pecaminosos que se revolucionan dentro y en la mente del ser humano. Amén, amado. Y todo el mundo está expuesto a eso. Porque tenemos una naturaleza caída. Pero dice, lo primero que entendieron y conocieron que estaban desnudos. Antes, ¿habían experimentado esto? No. ¿Habían corrido a coserse un delantal para cubrirse sus vergüenzas, por así decirlo? Imagínense que usted ve a alguien desnudo. ¿Cómo se siente usted solo con ver a alguien desnudo? Públicamente hablando. Pastor, pero para bañarse y ir al baño, bueno, es una cosa más privada, ¿verdad? Y personal, eso no hay ningún problema. En otras ocasiones privadas, de una manera personal, no hay problema. Pero andar caminando como Adán y Eva andaban al principio, así nomás públicamente, si ahora en el mundo se ha perdido la vergüenza. Y es normal para el mundo, pero para los hijos de Dios no. Amén. Y vamos a decir que todavía para la sociedad, si alguien se desnuda, hermano, algo no bueno está sucediendo en la vida de esa persona, o por lo menos en su mente, que lo está llevando a actuar de esa manera. Yo he visto casos donde hay personas que en público hacen cosas terribles, pero yo sé y entiendo de que algo los tiene atados. Algo está sucediendo no normal humanamente hablando en su vida, que los hace hacer cosas o actos que realmente Dios pues ni siente ni pena, ni vergüenza, ni nada. Hay gente que no es que está loca, ni demente, sino que simplemente su aspecto moral ha sido tan bajo que ahora la inmoralidad es un estilo de vida y es normal. Porque eso también se proclama. Sobre todo en el aspecto de relaciones sexuales y de muchas cosas. Ellos no buscaron cubrirse antes de la caída, porque había una atmósfera de pureza y de santidad que los mantenía teniendo un estilo en la mente y en el corazón de plena libertad. Pero después de la desobediencia, las consecuencias son terribles. Conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Note que aquí hay algo. ¿Quiénes fueron los que se hicieron los delantales? Vuélvame, hermana, por favor. ¿Quiénes fueron los que se cosieron hojas de higuera para hacerse delantal y cubrirse? ¿Quiénes? ¿Fue Dios quien lo hizo? No, fueron ellos mismos. Esto da a entender un tipo que cuando el ser humano le ha fallado a Dios y ha entrado en desobediencia, siempre va a tratar de justificarse por sus propios medios. Va a tratar de encubrirse él mismo, pero delante de Dios no es suficiente. No sé si me está entendiendo. Cuando alguien falla, le es difícil reconocer que ha fallado y aceptarlo y arrepentirse. Esa es la parte más dura en el ser humano. Desde el inicio, Adán y Eva, ellos entendían que ya le habían fallado a Dios. Ya el enemigo había encontrado lugar en ellos. Ya la cuestión se había puesto bien difícil. Y hoy más que nunca en los tiempos que vivimos, hermano, déjenme decirles, cada día la situación se vuelve más complicada en la conducta del ser humano. Y esto tiene que ser. De todo lo que estamos viviendo en la sociedad, tiene que ver, todo nace y se vive en el núcleo de la familia. Amén. Ahí es donde realmente somos lo que somos. Ahí es donde vivimos y nos damos a conocer lo que realmente tenemos. ¿Dónde? En la familia. ¿Estamos comprendiendo? Amén.
Y esta parte podemos ver desde el inicio que ellos trataron de hacerlo por su iniciativa, porque se sintieron desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Diga, obra de hombres. Esto involucra muchas veces incluso que creamos que nosotros por buenas obras o por iniciativa propia nos podemos, amados hermanos, liberar o podamos cubrir las consecuencias de nuestro pecado delante de Dios. No es así. Solamente hay alguien que puede servir de justicia verdadera para cubrir y quitar nuestro pecado. Es el sacrificio y la sangre de Cristo. Nada más puede justificar delante de Dios lo que nosotros hemos hecho y somos delante de Dios como pecadores. No es lo que intentemos hacer nosotros para cubrirnos o justificarnos delante de Dios, sino lo que permitamos después de la caída, reconociendo nuestra debilidad y nuestra condición pecaminosa, de lo que Dios puede hacer por nosotros, por su gracia y misericordia. No está en nuestras manos liberarnos. Me gustan los cantos que hermano Alberto estaba entonando, y sobre todo el último. ¿Usted le puso atención? Porque dice por la sangre. Y es cierto, por ese sacrificio. Por ese sacrificio es que Dios nos da la libertad y aprueba la justicia de Dios para podernos ver. Pero es por su sangre, es por esa maravillosa sangre en que somos redimidos, perdonados, limpiados y cubiertos de nuestros pecados. Amén. La palabra de Dios dice que los miles o millones de los animales que fueron sacrificados, su sangre, y ni siquiera la sangre de Abel, que fue el primer mártir que lo mató su propio hermano Caín, hablan mejor que la sangre de Cristo, que ella fue vertida en la cruz del Calvario. ¿Será bueno que sigamos como Adán y Eva tratando de coser hojas de higuera y vestirnos a nuestra propia manera? No. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y lo mejor es que entendamos que nuestra solución a nuestra condición pecaminosa está en Cristo y no en nosotros mismos. Versículo 8. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles. Aleluya. Note que oyeron la voz del Señor que se paseaba, era normal. Dios tenía relación con ellos. Qué maravilloso es aprender, aleluya, de esa comunión todos los días con Dios. Amén. Y aprender a escuchar su voz y dejar que Él nos guíe desde nuestro interior, paso a paso, en las decisiones, en nuestro estilo de vida, hasta que Él venga, porque Él sabe hacer las cosas. Era normal para Adán y Eva oír la voz de Dios, pues tenía comunión con ellos, eran sus criaturas, no había ningún problema en ese aspecto. Pero en este caso, cuando oyeron la voz de Dios, como que se asustaron. ¿Por qué? Porque ya la cuestión no era igual. Hermano, cuando estamos mal delante de Dios, nos es difícil aceptar, oír la voz de Dios y tener comunión con Dios, porque va a haber algo que se va a oponer y se llama pecado. Qué interesante es descubrirnos delante de Dios y reconocer nuestra condición y profesarla y declararla y pedirle a Dios, ayúdame. Qué bueno que Él, amados hermanos, no dejó abandonada a la humanidad. Gloria a Dios por Jesucristo y su sacrificio. Pero dice, cuando oyeron la voz del Señor, trataron de esconderse. Dice, y su mujer, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. La pregunta es, ¿a dónde usted y yo podemos huir de la presencia de Dios que lo llena todo y lo conoce todo y está en todas partes? La pregunta es, cuando tratamos de encubrir nuestras vergüenzas personales, o como matrimonio, o lo que está sucediendo en nuestra familia, ¿a dónde nos escaparemos? ¿Cómo nos justificaremos? ¿Cómo lo vamos a encubrir? ¿Entre árboles? ¿Echándole la culpa a los demás? ¿No será mejor que dejemos que Dios obre en nuestras vidas y seamos claros y reconozcamos, Señor, realmente yo no puedo huir de tu presencia, ni mucho menos esconderme entre árboles, porque a donde quiera que vaya, como decía el salmista en uno de los salmos por ahí, aunque yo suba a los montes y a los cielos, o si no me vaya y me meta debajo de las cuevas y a lo profundo y me mete en lo más tenebroso de las tinieblas, ahí Dios me alcanzará tu Santo Espíritu. No hay nada que encubra mi ser de tu presencia. Dios conoce las familias. Dios conoce cada esposo y cada esposa. Dios conoce el corazón y la intención de cada hijo.
Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos entender que lo que pasó al principio, Satanás sigue obrando para tratar de maniobrar, amados hermanos, de descubrir nuestra vergüenza, entendiendo de que Cristo ya hizo algo por nosotros. Es mejor aceptarlo y reconocerlo y vivir mediante el sacrificio de Cristo. Dejémonos que Dios ordene nuestra vida y que se restaure el orden de la familia y el gobierno. Es muy importante. Aleluya. Déjenme terminar, hermana, un momentito en el 8. Se escondieron de la presencia de Dios de entre los árboles. Nadie puede esconderse de la presencia de Dios, porque Dios lo conoce y lo descubre todo. Amén, amado. 9. Aleluya. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía? No, Dios sí sabe. Pero Dios siempre te va a preguntar: ¿dónde estás tú? Porque Dios quiere escuchar qué le respondemos. Probablemente Dios tiene la libertad de hacernos cualquier pregunta, aunque ya anticipadamente ya conoce lo que somos y lo que hemos hecho. Aún antes de nacer, ya Dios sabe lo que vamos a hacer. En su presencia, todo lo conoce anticipadamente. Pero le es necesario hacer preguntas para ver cómo respondemos, cómo reaccionamos. La pregunta es: ¿cómo reacciona usted o cómo reaccionamos nosotros en los tiempos de hoy? ¿Tratamos de evadir a Dios? ¿Cree usted que Dios habla hoy? Amén. ¿Va a usar cualquier método? Cualquier medio, comenzando en la familia. Va a usar a cualquier circunstancia. Pero Dios siempre va a tratar de alcanzarnos, de hablar, de tratar de querer tener comunión con nosotros, porque quiere hacernos bien. La pregunta es: la falla no está de parte de Él, sino de cómo nosotros reaccionemos y respondamos al llamado de Él. La voz de Dios estaba en el huerto. Y aunque ellos intentaron esconderse, esa voz los alcanzó y viene la pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Ahora la respuesta: oí tu voz en el huerto. Todavía tenían esa comunión, todavía tenían ese percibir espiritual en ellos. Todavía los sentidos de ellos estaban abiertos a la voz de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque ahora nuestros oídos espirituales pueden estar abiertos? Amén. ¿Sí saben por qué? Porque el Espíritu de Dios y la presencia de Dios habita en nosotros. Y si mantenemos una vida de comunión con Dios, Dios está más que nunca hoy interesado en seguir hablando a través de nuestra conciencia. Una conciencia limpia, una mente purificada, un corazón nuevo, restaurado, transformado, tratado por el Señor todos los días. Y no podemos decir que ahora Dios no ha dejado de hablar. Hoy habla mejor que nunca, porque está dentro de nosotros. Nos hemos convertido en su casa y tenemos ahora más responsabilidad que Adán y Eva, porque allá audiblemente escucharon su voz. Hoy desde adentro el Espíritu Santo va a tratar por nosotros y con nosotros. Y tuve miedo. Amados hermanos, mientras alguien no haya hecho algo malo, no tiene por qué sentir miedo. Pero cuando se hace algo que no está bien, sin lugar a dudas, esa va a ser una de las experiencias y reacciones. Se va a tener miedo. En primer lugar, ¿sabe de quién se tiene miedo? No de los demás que lo rodean, no de usted mismo. En primer lugar, siempre hay algo que funciona a través de la conciencia y de la mente y del corazón de una persona como alma. ¿Sabe qué? Que el primer pensamiento o sentimiento emocionalmente de temor y de miedo va a ser delante de quién? De Dios. Porque algo por dentro o por afuera te va a estar diciendo: Dios existe, es real, no nos podemos escapar de Él. Adán tenía razón. Pero ¿por qué él experimentó esto? Porque él ya había entrado en desobediencia igual que su mujer. Pues, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amados hermanos, ¿cuántas veces nos sentimos así nosotros? Ya ahora dígale a los hermanos: no debes de sentirte ni temeroso ni desnudo, porque ya las vestiduras del sacrificio y de la justicia de Cristo nos cubren a nosotros delante del Padre. Si alguien ha pecado, dice el Señor, dice: abogado tenemos para con el Padre, al fiel y al justo. Podemos apelar al sacrificio de Cristo, pero esto no es motivo para estar haciendo todas las veces. Amén, amado. Porque el Hijo de Dios, cuando comete un error o peca contra Dios o contra su prójimo, debe reconocerlo inmediatamente y debe de confesarlo y seguir adelante con el Señor, no volverse para atrás. Esto no funciona así, pero podemos confesar nuestras fallas. Adán y Eva les tenía que esperar él y su descendencia mucho camino hasta que Cristo viniera.
En ese momento, ellos tenían que aguantar las consecuencias de su rebelión, igual que Satanás. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Versículo 12. Y él respondió, aquí viene la primera excusa: la mujer que me diste por compañera, aleluya, dice, ¿verdad?, me dio del árbol, o sea, del fruto, y yo comí. Vamos, hermano, esto no se trata, cuando Dios quiere restaurar el gobierno de la familia, Dios puso a Adán como cabeza desde el inicio en el matrimonio. Había una responsabilidad, porque Pablo es usado por el Señor y dice que Adán, como la parte de la figura masculina, fue creado primero que la mujer. Por esa forma en que Dios lo puso, como lo creó primero, da un orden de prioridad en el gobierno y en el matrimonio. Por eso Adán tiene una gran responsabilidad, igual que cualquier hombre en los tiempos modernos que estamos casados. Dios nos ha puesto como cabeza de la familia. Cualquier falla, cualquier dirección, cualquier consecuencia que suceda en la familia, Dios a quien primero le va a reclamar es a nosotros los varones. Después puede seguir con la mujer y después puede seguir y continuar con las generaciones. Pero Dios tiene un orden en la familia. Lo estableció desde el inicio y Él no ha cambiado. Satanás no ha cambiado su método de ser mentiroso y de usar la mentira para engañar. Pero Dios no ha cambiado su método. Dios sigue manteniéndose firme. No es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Su autoridad y su gobierno, Él ya lo restauró. No en Adán y Eva que le fallaron. Él lo restauró y lo estableció de nuevo en Jesucristo su Hijo, quien ha sido 100% obediente y quien hizo la voluntad del Padre, estando ¿qué?, en una forma humana aquí en la tierra. Pues Él vino para hacer exactamente 100% la voluntad del Padre, y le agradó. Y de esa manera, aunque fue humillado y sufrió, al final, en esa humillación, pero en esa sumisión y obediencia 100% al Padre, aunque Él fue maltratado, amados hermanos, y sufrió y lo dio todo, al final el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y ahora lo ha hecho Señor de señores y Rey de reyes. Todo Dios, lo que perdió en Adán y en Eva y en la primera familia, Dios lo restaura ahora en Jesucristo. Ahora, Jesucristo ahora viene a ser la cabeza de la iglesia que somos nosotros. En otras palabras, Jesús no solamente es la cabeza de la iglesia, sino que viene a ser el esposo de la iglesia, que viene a ser su novia amada con la cual se ha desposado. Por eso, como iglesia, necesitamos entender lo que pasó al principio, pero lo que Dios quiere hacer en los tiempos últimos antes de su venida. Por eso Dios quiere restaurar y poner en orden y mantener firmemente el gobierno de la familia en los últimos tiempos. Todo lo que está pasando en la sociedad, todo lo que vemos, amados hermanos, es exactamente porque en la familia hay una falla, comenzando con aquellos que hemos sido puestos como cabeza. Es necesario que los hombres se levanten, nosotros sobre todo los que Dios nos ha dado el privilegio de ser esposos y convertirnos en padres, que humillemos nuestro corazón y nos volvamos a Dios para pedirle ayuda al Espíritu Santo, y que cada día podamos conocer más a Dios en nuestra vida y entender cuál sea su propósito y su voluntad para ponerla por obra de una manera personal, pero sobre todo en el gobierno de la familia. Amén. ¿Cuántos saben que cada quien tiene su responsabilidad en el orden de Dios? Amén. Sea hombre, sea mujer, sea papá, sea esposa o sea hijo. Pero esto, el engranaje donde funciona todo lo que existe y la misma sociedad, se llama la familia. ¿Sufrió desde el principio? Claro que sí. Y Satanás siempre va a tratar de buscar lugar para destruir la familia. No hay validez para justificarse. Adán le dijo: la mujer que tú me diste. Y es cierto, Dios la había sacado de su costado, le había hecho dormir, y Dios, como buen cirujano, saca la costilla, dice la palabra, y de una manera sobrenatural, milagrosa, forma a la mujer, o la crea, y viene y se la pone y se la da a él como su esposa. Él tenía verdad en esto: la mujer que tú me diste, o sea, la que sacaste de mi costado y que ahora vino a ser parte mía, ¿verdad? Me dio del árbol
Yo no creo que solo haya dado a la fuerza, ¿verdad? Y lo ha agarrado del pescuezo, del cuello, y cómete la fruta. No, no. Yo creo que ella vino después de ser engañada y caer en la transgresión, como dice la palabra, ¿verdad? Vino de una manera, quizás yo no sé de qué manera vino, ¿verdad? Adancito, mi amorcito, lo que sea, pero de una manera vino, ¿verdad? Y le dijo, mira muchacho, mi amor, lo que sea, yo comí, miren qué deliciosa esta fruta. No hay justificación. Aunque él está diciendo, la mujer que tú me diste, medio del árbol, y comí, hay una responsabilidad. Amén, amados. Hay una responsabilidad. Ahora, no hay excusa. Que Adán había fallado delante de Dios y delante de las secuencias que iban a venir de él como simiente en la humanidad completa. Entonces Dios dijo a la mujer, aquí ya Dios va con la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Porque Adán le había dicho, es la mujer que tú me diste, me dio el árbol y yo comí. Dice, ahora la serpiente tiene lo suyo. La serpiente me engañó, y ella sí estaba diciendo una verdad porque había sido engañada, y comí. Ahora Dios se va a reclamarle a la serpiente que lleva la parte muy dura. Aquí ya Satanás prácticamente no está en ella, ya Satanás había hecho su papel aprovechándose de la serpiente como animal astuto en el huerto. Dice, y Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hay una sentencia y hay un juicio. Y aquí está hablándole no solamente a la serpiente, sino que también va a la descendencia de lo que es la naturaleza de Satanás, que está representada en la serpiente. Pero que había afectado, ¿qué cosa? Al linaje humano. Por cuanto Adán y Eva, en vez de mantenerse fieles y leales al gobierno y a lo que Dios le había dado y puesto en su mano, ya se lo habían dado aquí, a Satanás, mediante la desobediencia. La obediencia es un principio divino, es un principio que representa a Dios, pero la desobediencia también es un principio espiritual y representa la naturaleza del diablo. ¿Me estamos entendiendo, mis amados? Por eso es muy importante entender estas cosas. Y Dios después sigue diciéndole a la serpiente, pero en este caso del versículo 15, más es directamente a Satanás, a través de lo que ya habían logrado y había afectado a la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se refiere a lo que Dios se había propuesto ya al final de los tiempos, de lo que iba a hacer con Satanás y todo lo que él iba a hacer en su obra. Pero que también a través de la mujer y su descendencia humanamente, tarde o temprano, en su debido tiempo, iba a salir el Cristo glorioso. Porque Jesús nace de una mujer, aunque no fue engendrado por un hombre, fue el Espíritu Santo quien lo engendró y lo puso en el óvulo y en el ovario de aquella mujer virgen. Pero nace de una relación, en cierto aspecto, parte humana. Nace como humano, con el propósito de que a través de su sacrificio él pueda confrontar toda la obra maligna de Satanás. O sea que Dios no solamente a través de Jesús, en esta profecía de este versículo 15, está diciendo que un día, amados hermanos, Cristo iba a aplastarle la cabeza a la obra del enemigo Satanás en la cruz del Calvario, sino que también iba a solucionar el problema de nuestra enemistad por causa de la rebelión y el pecado delante de Dios, y nos iba a redimir. Por eso ahora como iglesia, Dios quiere que Cristo, siendo nuestra cabeza, entendamos, amados hermanos, que Dios nos ha redimido para su gloria, para darnos victoria, pero al final de los tiempos, para derrotar de una sola vez para siempre a Satanás. ¿Por qué? Porque al final, amados hermanos, nosotros como su iglesia y como su esposa, seremos redimidos y llevados. Satanás no ha terminado, sigue haciendo su obra. No ha terminado de ser condenado, aunque ya fue enjuiciado en la cruz del Calvario. Su poder fue quitado y ya no tiene directamente, vamos hermanos, autoridad sobre nuestras vidas, porque ahora le pertenecemos a Cristo como iglesia. Amén. Pero como iglesia y como cuerpo de Cristo, siendo nuestra cabeza, tenemos que entender estas cosas y darle lugar al Espíritu Santo para que la familia y el orden del gobierno de la familia se restaure y no seamos como el mundo ni como la sociedad. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Esto es importante. Si esto Dios no lo logra,
Vamos, hermanos, muchas familias, muchos hijos de Dios en los últimos tiempos van a tener problemas. Es más, ya están teniendo problemas muchas familias siendo cristianas. Si en el mundo hay problemas, imagínense, amados hermanos, el enemigo va a tratar siempre de distorsionar la obra y el propósito de Dios, sobre todo en la familia. Por eso estamos hablando de esto, para que nos despertemos en los últimos tiempos. No hay excusa. Aquí la sentencia está dada. Luego que Dios termina y da a entender de que un día la obra de Satanás iba a ser destruida, y al final de los tiempos va a tener que ser al final, pero cuando Dios nos redima y nos lleve, porque la iglesia tiene que ver con la conquista y con la victoria sobre Satanás, al final de los tiempos seremos los testigos, seremos su esposa, y juntamente con el Cordero de Dios como nuestro esposo, aleluya, vamos a obtener la victoria total cuando Satanás sea totalmente condenado, y nosotros seremos los testigos al final de los tiempos y los vencedores, porque con Cristo Jesús hemos obtenido la victoria. Sobre todo, ¿podemos ser restaurados en la familia? Sí, podemos volver al orden de Dios, como hombres, como padres, como mujeres, como esposas y como madres y como hijos. Dios ama a la familia y va a seguir peleando por el orden de la familia hasta el final de los tiempos. Comenzó con un matrimonio en el principio y va a terminar con un matrimonio al final entre Cristo y la iglesia. A la mujer dijo, ¿verdad? En parte de lo que es el juicio y la maldición: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí hay dos cosas en este versículo. Número uno, el propósito de Dios no es que las mujeres, ¿cuántas son mamás aquí y han tenido sus hijos? Bueno, son mamás, han tenido hijos, ¿verdad? La cuestión creo que no ha sido fácil para ustedes, ¿verdad? Digo yo porque esa experiencia no la tengo como varón. Pero he oído de mi esposa, ¿verdad? Y de algunas mujeres que han sido mamás, que cuando se da a luz un hijo es bastante duro y causa mucho dolor. No sé las mujeres si levantan la mano. Algunas me he dado cuenta que se vuelven como locas en ese momento. Gritan, se desesperan porque no aguantan qué hacer o no hayan qué hacer. Pero la cuestión es así. Eso es parte de las consecuencias de la rebelión desde el inicio de la humanidad. Por eso, número uno, le dice a la mujer: por cuanto fuiste instrumentos, y aunque te dejaste engañar, pero luego fuiste a tu marido, y aunque él obedeció tu voz y él cayó también voluntariamente en desobediencia, no es que Adán fue engañado, porque la que fue engañada fue Eva. Ya Adán lo hizo de una manera voluntaria. Dios de todas maneras no deja de darle la sentencia como consecuencia al engaño y a la transgresión de la mujer, al obedecerle a Satanás. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a los hijos, darás luz a tus hijos. Y en segundo lugar, y tu deseo será para tu marido, y él te gobernará. Dios en el principio había puesto el señorío y el gobierno en la pareja. Pero después de la caída podemos ver en esta segunda parte de sentencia a la mujer como consecuencias por causa del pecado y su transgresión con respecto a lo que ella había hecho, es que Dios le dice, ¿verdad? Aparte de dar con dolor a los hijos, es que tu deseo, tu complacencia, lo que tú quieres, ya no va a ser a tu manera. Ahora va a haber alguien que va a estar sobre ti. Y lo que tú quieras o deseas, tienes que pasarlo sobre él, porque ahora él será tu gobierno. Ahora, Dios detalla más este orden. ¿Lo ha cambiado? No, Dios lo mantiene ahora. Hay veces que hay muchos hombres que se engañan creyendo, ¿verdad?, de que el texto de la palabra dice, bueno, Dios me ha puesto como cabeza. Y es cierto, Dios nos ha puesto como cabeza. Y aquí le está diciendo a la mujer, ¿verdad?, tu deseo será para tu marido y él te va a gobernar. Y eso todavía así es. Dios lo mantiene. Pero no es para que el hombre se crea, amados hermanos, de que aunque ha sido puesto sobre cabeza en el orden del gobierno de la familia, él es un ogro o es un dictador, o que la mujer sea un instrumento con la cual él quiere hacer lo que se le dé gana. No es así tampoco, porque la palabra de Dios dice que en Cristo tanto el hombre como la mujer vienen a ser iguales en la salvación. Y el hombre no puede olvidarse que ambos hemos sido redimidos
Y que el hombre también, aunque ha sido puesto como cabeza sobre la mujer, Efesios capítulo 5 lo habla. Y lo dice, que la mujer debe estar sumisa y obediente en todo a su marido, así como la iglesia lo está a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Todo eso lo habla la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios dice que el hombre tiene una cabeza, y la cabeza sobre el varón es Cristo. O sea que tanto el hombre como la mujer tenemos que aprender a humillar nuestro corazón y a ser responsable delante de Dios. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Dios tiene un orden y ese orden Dios lo quiere restaurar en la familia. Amén. Sobre todo en la familia cristiana. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Amén. Ambos necesitamos aprender a obedecer. Un hombre que quiera gobernar su familia a la manera de Dios, no lo puede hacer a su manera. No puede decir como algunos dicen, no, Dios me ha puesto sobre cabeza de esta familia y yo soy el que mando aquí, soy el que llevo los pantalones, tú te tienes que someter a mí y obedecer porque yo soy el que mando, soy la cabeza. Pues déjeme decir una cosa y aclararlo, siempre lo digo, no es así. Porque el hombre y la mujer deben de estar sumisos a su Creador. Y en segundo lugar, después de la caída, a su Redentor. Dios es el que ha tenido misericordia para salvar tanto al varón como a la hembra, a la familia. Dios es el que inició la obra de redención. Lo que ellos trataron de hacer en el inicio, después de la caída, no lo justifica delante de Dios. Dios es el que, amados hermanos, tuvo que matar un cordero desde el momento en que ellos le fallaron. Y Dios fue el que le quitó la vida al cordero. El cordero no lo había creado ni le había dado vida a Adán y Eva. El cordero y la vida del cordero que Dios mató y sacrificó desde el principio le pertenecía a Dios. Y no fue Adán ni Eva quien lo sacrificó, fue Dios quien dice que sacrificó un cordero, le quitó la piel y le hizo vestidura. Fue Dios quien los cubrió, no les valió el delantal de hojas que hicieron de higuera. Si Dios no se atreve a hacer su obra maravillosa, jamás el hombre va a ser restaurado. Nosotros tenemos que entender que por gracia y misericordia vivimos. Si el hombre entiende estas cosas y humilla su corazón, él va a llegar a resumir y a entender una cosa, que él no es autoridad sobre su casa y su familia, que el que es verdaderamente fuente absoluta de autoridad es Dios sobre todas las cosas. Pero que Dios lo ha puesto como cabeza para representar la autoridad de Dios, para representar la autoridad de Dios sobre su familia, sobre su esposa y sobre sus hijos. No es que el hombre sea autoridad absoluta. Amén. ¿Entendemos, mis amados? Amén. Aunque Dios le había dicho la sentencia y tu deseo será para tu marido y él se va a enseñorear, no es que el hombre, Dios está diciendo que el hombre va a ser un dictador sobre la familia. Yo no puedo. Como hay dictadores sobre las naciones. Dios no obra de esa manera, No. ni permite que tampoco su autoridad se represente de esa manera. Tanto el hombre como la mujer debemos de aprender a entender que Dios inicia, hace y termina las cosas y las hace bien. Amén. Lo que Dios pide son corazones que se deben de aprender a humillar y a reconocer su condición pecaminosa, su necesidad de volverse a Dios y de darle lugar a Dios para que las cosas sean restauradas y ordenadas. Amén. Pero hay que entender que la familia hoy más que nunca y el gobierno y el orden de la familia debe ser restaurado. Amén. El hombre debe de ubicarse en el lugar que Dios está llamando y que le corresponde en su misión y obediencia a Cristo como cabeza. La mujer debe de aprender a entender que su rol no es para agradar y hacer, amados hermanos, directamente ella al hombre lo que ella piensa que el hombre lo va a hacer. No. Tanto el hombre tiene que aprender que lo que él va a hacer, lo va a hacer en amor y en respeto y obediencia a Cristo como su cabeza. Lo mismo la mujer tiene que entender que todo lo que ella va a hacer en sumisión y en obediencia a su marido, en primer lugar lo está haciendo para aquel que lo ha permitido y lo ha ordenado, y es Cristo. Y Cristo ha sido ejemplo sobre todas las cosas. Efesios capítulo 5, versículo 22 no se puede ser malinterpretado. Porque aunque dice, mujeres, las que estén casadas, sujétense a sus maridos y sean sumisos y obedientes en todo a su marido.
Así como la iglesia es sumisa y obediente a Cristo, quien es su cabeza, y ella es su cuerpo. Está poniendo el ejemplo el apóstol Pablo, que así como Cristo, amados hermanos, es cabeza de la iglesia, y la iglesia como cuerpo está sumiso y obediente a Él, también la mujer lo debe estar, como la iglesia lo es a Cristo. Pero también Dios advierte y dice, ¿verdad?, que así como Cristo se entregó y amó a la iglesia y se dio en sacrificio en la cruz del Calvario, así el hombre tiene que aprender a amar, entregándose en sacrificio por su esposa y sus hijos también. Todo tiene un orden, no debe ser malinterpretado. Pero Dios desde aquí en el comienzo comienza a ordenar y aclarar más las cosas dentro de lo que iba a quedar ahora el orden de gobierno. La prioridad está ahora en que Dios hace responsable al varón sobre la mujer, y la mujer, ambos hermanos, juntamente con el hombre en sumisión y obediencia, están sobre los hijos. Y así hay que cuidar las generaciones, porque Dios lo ha puesto así, de esta manera. Y al hombre dijo, ya después viene con el hombre, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer. Déjeme decirle, aquí no se trata de machismo, pero nosotros los hombres, en primer lugar, tenemos que aprender a discernir la voz de Dios en nuestros corazones, como cabeza de nuestro hogar. Si los hombres aprenden a discernir la voz de Dios en un corazón humillado, no tendrán muchos problemas ni con Dios, ni con la esposa, ni con los hijos. Aquí Adán había aprendido a conocer y a percibir y a discernir la voz de Dios en el huerto. Le pregunta, ¿Adán había aprendido a conocer y a discernir la voz de Dios en el huerto? Sí, ¿era normal? Sí, era normal. Era normal. Pero cuando el enemigo encontró lugar bajo el engaño en Eva, él olvidó la voz y la amonestación de Dios. Y en vez de obedecer y mantenerse firme y fiel a la voz, al llamado y al mandato de Dios, ¿a quién obedeció? A la voz de su mujer. Y ahí es donde está el problema. No se trata de machismo. Nosotros los hombres somos muy responsables y tenemos una gran responsabilidad. Por lo cual lo primero que tenemos que aprender a percibir y a oír es la voz de Dios en nuestros corazones. Y estar sumamente sumisos y obedientes si queremos hacer bien y llevar en orden el gobierno de nuestra familia. Algunas mujeres de ustedes están aquí, ¿verdad?, y no tienen su marido, no tienen sus esposos, y tienen hijos y tienen nietos. Y algunas mujeres luchan. Hay veces que es lo contrario, hay veces que hay hombres que están solteros y no están las mujeres, ¿verdad?, y tienen hijos y están luchando por ahí. Pero eso no quiere decir que Dios se lo ha dejado abandonado y en desorden. No, no, no. Toda mujer que ha quedado luchando ahí con su hijo debe saber que en el mundo espiritual siempre tiene un esposo, y es Cristo. Y en la sabiduría y en la sumisión de Cristo, ella puede seguir adelante. Si el marido le falló, Cristo no te ha fallado. Si la mujer falló, Cristo no ha fallado. De todas maneras, esa es a quien debemos de honrar sobre todas las cosas y aprender a oír la voz de Él en primer lugar. Tanto el hombre como la mujer, pero sobre todo el hombre tiene que aprender hoy, en los últimos tiempos, a discernir y a saber escuchar la voz de Dios en su interior, en su corazón, para poder tomar las decisiones correctas y llevar en un rumbo correcto el orden del gobierno de la familia. Somos responsables. Levanten la mano los varones, los hombres. Somos responsables delante de Dios. Dejémonos enseñar por el Señor. Pero la sentencia vino. Y en primer lugar, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y no a la mía, porque a Dios le había dicho lo que tenía que hacer, a él y a ella. E hicieron todo lo contrario. Aprendieron a obedecer, ¿qué cosa? A la voz del diablo. Cuidado. Y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Maldita. Ahora aquí todo el planeta y todas las demás cosas iban a tener un efecto terrible por causa de la desobediencia de un hombre. Vamos, hermanos, esto es terrible. Cuando en la casa el orden de la familia falla, todas las demás cosas tienen graves consecuencias. Si el hombre falla en el orden de Dios, va a sufrir la mujer como esposa y como mamá. Pero la situación no queda ahí. Va a sufrir él, va a sufrir la esposa y van a sufrir las generaciones venideras también. Porque ya hay una falla. Dios no quiere eso. Dios se declara como un Dios grande de misericordia, clemente, bondadoso, lleno de paciencia, de bondad,
da tiempo, da lugar, se estira para que el hombre y la mujer le den lugar, sobre todo la familia. Porque Él ama a la familia. Y Él quiere mantener establecido para bien la verdadera familia, tal y como Él lo hizo desde el principio. Ahora en Cristo lo podemos hacer para la gloria de nuestro amado Dios. Aleluya. Toda la tierra será maldita por tu causa. Y luego la sentencia viene: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué terrible, hermano. Yo les digo a veces a los hombres, y hay veces que la mujer, porque la mujer también trabaja, pero nosotros los varones, lo mejor es que no debemos de murmurar para ir a trabajar y sudar la gota gorda, sobre todo cuando ya nos hemos casado y tenemos esposa y de hijos, que hay que trabajar, nos cueste o no nos cueste, hay que luchar, hay que hacerlo. El trabajo no es una deshonra, creo que debe ser una honra, pero que cuesta, sí cuesta. Es más, el consumo de toda la vida de un hombre, y sobre todo cuando estamos casados, ¿para quién es? Para sí mismo. No, hermano. Trabajamos y nos fajamos. ¿Y lo hacemos para qué? Para mantener un hogar, una familia, al esposo y a los hijos. Y después vienen los nietos y después los tataranietos. Y nunca se deja de trabajar. Y se sufre. Y se tiene momentos difíciles. Con calentura, sin calentura, con debilidad, lo que sea. No, es que tengo que ir a trabajar. Y hay veces que no buscamos ni de Dios, pero sí hay que ir a trabajar, cuéstenos que nos cueste. Es bastante duro, porque están los extremos ahora. Hay que darle lugar a Dios. Hay que darle lugar a Dios. Hay que darle tiempo a Dios. La vida no solamente es trabajar también, porque Dios también, desde el principio, después de crear todo, hasta descansó un día. Después de formarlo todo. Y al hombre le estableció que 6 días de la semana debía trabajar y el 7º también descansar, porque es necesario, científicamente es necesario descansar y reposar en Dios sobre todo. Amén. Amén. Aleluya. Pero las consecuencias vino. Y al hombre tenía que con dolor fajarse. Vamos, hermanos, qué lindo entrar a una huerta, ¿verdad? Y ver una hortaliza que está toda sembrada y que está llena de fruta, y solamente es de ir a agarrar fruto y comer. Eso es lindo. A mí se imagina que el huerto producía automáticamente. Claro, él tenía que guardarlo y labrarlo, etcétera, pero no era el gran problema. Ahí estaba todo listo para comer y subsistir. Pero después de la caída, después de la infidelidad, después de la desobediencia, las cosas se ponen terribles. Eso no va a cambiar mientras estemos en el cuerpo. Siempre hay que fajarnos, hay que ser esforzados. De todas maneras, Dios dice que está con los esforzados y valientes. Ahora lo que hay que hacer es darle lugar a Dios para fortalecernos en el Señor y honrarlo en todo aspecto. Amén. Nos duela o no nos duela. Es más, las pruebas, los dolores, lo que sea, las crisis, las debilidades, son tan importantes para que Dios forme un carácter y nos haga a imagen de su Hijo Jesucristo. A Jesucristo le costó. Nosotros le costamos a Jesús más que cualquier cosa. Cuando Él vino a la tierra, Él vino no solamente, hermanos, para vivir como un ser humano, sino para sufrir en ese cuerpo. Y su sufrimiento es lo más grande que ha tenido un ser humano. Y Él no tenía mérito. La causa éramos nosotros. Lo hizo por amor al Padre, pero lo hizo también por nosotros, para salvarnos. Amén. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La sentencia es terrible. Ya el hombre iba a ser un mortal, iba a estar sujeto a debilidades, iba a estar sujeto a enfermedades y por último a morir físicamente. El problema más grave era morir espiritualmente. Gloria a Dios que Cristo nos restaura y no morimos, aunque tengamos que morir físicamente, espiritualmente somos restaurados. Amén. Y nuestra alma por lo menos va a vivir eternamente cuando es redimida en aquellos que hemos conocido a Jesucristo y nos hemos arrepentido, confesándolo como Señor y Salvador de Cristo de nuestra vida. Aunque Adán nos falló, Cristo Jesús, el postrer Adán, no nos falló a nosotros. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Y el Señor hizo, note, y el Señor hizo, no le valieron los que hicieron al principio, ¿se recuerda? Las túnicas de delantales de hojas de higuera, no le valieron. Aquí hay algo que Dios es necesario hacer y representa la obra redentora de Cristo Jesús. Dios lo inicia y Dios lo hace todo. Porque al final
Esto sí cubría su pecado. Y el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fue Dios quien toma la iniciativa de la restauración de la caída del hombre. Si Dios no lo hace, nosotros no lo podemos hacer. Termina la última parte, versículo 22 al 24 creo que es, hasta el final. Aquí nos dice algo. Después que Dios da las consecuencias de la desobediencia de Adán y de Eva, y maldice la tierra y todo lo que Dios lo pone en juicio y en maldición, vemos que Dios hace algo más. Ya el hombre es un ser caído, ya su estado o condición pecaminosa está basado en que es un ser rebelde, está en una situación donde la salida no es rápida, aunque ya Dios había dado promesas y había matado un cordero y los había vestido representando en un futuro la justicia de Cristo y todo lo que Él iba a hacer para restaurar la humanidad completa a través del sacrificio de Jesús. De todas maneras, en ese momento Dios hace algo y lo añade. En esa condición, mientras Cristo no viniera y no muriera en la cruz del Calvario, Dios hace algo y refrena la actitud o la decisión que el hombre pudo haber tomado después de la caída. Porque Adán y Eva, después de comer del árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal, y sus ojos son abiertos y experimentan todo lo que hemos visto y hablado ahí, y Dios les da la sentencia, ellos también pudieron haber tomado la decisión y la iniciativa de irse al otro árbol que Dios les había dicho que estaba ahí en el huerto. Ellos tenían opción para comer del árbol de la vida. Si tenían opción antes de la caída, podían hacerlo. Igual que los demás árboles. El único del cual no podían comer, porque iban a tener las consecuencias de morir, era del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero ahora Dios se ve precisado a cerrar el camino y a sacarlos del huerto para que ellos, en su condición pecaminosa, no echen mano al árbol de la vida. Y entonces de esta manera el hombre se vuelve inmortal para siempre, pero en una condición de rebelión. Y entonces Dios tendría que juzgarlo y condenarlo, igual que Satanás. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Esto es peligroso. Entonces por eso Dios tiene que actuar de esta manera. Después que da la sentencia y todas las consecuencias vienen, y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, haciendo ¿qué cosa? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, en esa condición de rebelión y de pecaminosidad en que él se encuentra ya, habiendo obedecido al enemigo y habiendo desobedecido a Dios, dice que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Cuántos saben que nosotros vamos a vivir para siempre? Amén. Amén. Sí, pero vamos a vivir para siempre por una redención, porque ya se hubo un pago. El alma es redimida para que viva para siempre a la manera de Dios. Tiene que haber alguien haber pagado algo muy duro. Antes, sin el pago y el sacrificio y la redención de Cristo, el alma sí puede vivir para siempre, pero separada de Dios, en condenación eterna. Y eso es lo peor que puede haber como pérdida de un ser humano. ¿Me estoy dando a entender? Amén. El alma no muere. Lo único que muere de nuestro ser humano es la parte visible material, es el cuerpo. Pero dentro de nosotros, en la parte material visible, está el alma y el espíritu. Y esos no mueren. Esa es la parte inmaterial. La que necesita ser redimida es la parte de lo que es el alma, la parte central de la personalidad del individuo. Los pensamientos, la voluntad y las emociones. Ahí es donde se relaciona y lo que realmente se representa y se vive como experiencia dentro del cuerpo, lo que es el alma. Cuando usted y yo estamos hablando, ahora mismo yo no estoy hablando con el cuerpo de ustedes, yo estoy hablando con los 5 sentidos que se abren para dar lugar ¿a qué? A que su alma esté escuchando el favor y el consejo de Dios a través de la palabra. Pero ustedes ahorita están aquí, no como cuerpo, están como almas redimidas, porque ya hubo alguien que pagó en la cruz del Calvario. Amén. Nunca se vea simplemente con la parte material.
véase como un redimido. Si quiere vivir para siempre, tiene que pasar por el sacrificio de Cristo para que su alma viva para siempre en la presencia de Dios. Si no, el alma y el espíritu sí van a vivir, pero el peligro es que si no es procesado por el sacrificio de Cristo y no hay redención, el alma va a vivir, pero separada eternamente para Dios. Y ahí está la parte más dura. ¿Cuántos nos alegramos que Dios pagó un precio y nuestras almas han sido redimidas? Y ahora sí podemos vivir para siempre en la eternidad, pero gozosos, libres de la ira venidera y de los juicios de Dios. Porque de todas maneras los juicios de Dios van a venir sobre la humanidad, sobre Satanás y sobre todos aquellos que nunca quisieron obedecer la voz de Dios. Dios hoy más que nunca necesita restaurar la familia y necesita que la iglesia abra sus ojos del entendimiento. Por eso dice, y sacó Dios del huerto de Edén. ¿Lo sacó a quién? A Adán y Eva, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Para guardar el camino, ¿de qué dice aquí? Del árbol de la vida. Ya ahora ese camino ya está abierto. Ese camino, amados hermanos, al árbol de la vida está al alcance de toda la humanidad. Porque ya Cristo Jesús, como el árbol de la vida que produce vida eterna, ya dio su vida en la cruz del Calvario. Por su muerte hemos sido libres y por su sangre hemos sido redimidos. Ahora hay libertad. Ya el camino al principio a Adán y a Eva se les cerró por causa de la rebelión. Gloria a Dios que ahora ese camino a ese árbol está abierto. El árbol de la vida está al alcance de todos. Cristo Jesús es ese árbol de la vida. Pero no podemos comerlo a nuestra manera y quedar haciendo las cosas a nuestra manera. Debemos de comerlo por la fe y aceptarlo por la fe, sabiendo que Dios es el único que nos puede redimir y dar vida eterna. Póngase en pie. Aleluya.